Recientemente se han dado tensiones diplomáticas entre Colombia y Perú luego de que el presidente Petro acusó a Perú de apropiarse de la isla Chinería en el río Amazonas. La acusación de violar límites fronterizos tuvo rápida respuesta del gobierno peruano y empezó una escalada discursiva y simbólica que remonta a tratados de los años 20 y los años 30 por disputas territoriales en la zona. Para entender este recorrido, qué está sucediendo ahora y por qué, conversaremos con Alberto Adriansen. Empezamos. Y ya estamos en las entrevistas de NTV Info. Estamos con Alberto Adriansen, sociólogo, investigador, profesor universitario, escritor. Fue parlamentario andino desde 2011 a 2016 y vamos a conversar las cosas que están pasando con Alberto. Gracias por tu tiempo, Alberto, y por venir a NTV. No, gracias a ustedes por la invitación a conversar. Bien, comencemos a hablar un poco de estos diferendos hasta el momento discursivos, también simbólicos, que hay en los límites entre Colombia y Perú, en la isla Chinería o Santa Rosa. Empecemos por ahí. ¿Qué está pasando, Alberto? ¿Cómo nos podrías describir esta suerte de tensión que se está viviendo en estos momentos? Fíjate, antes de decirte qué pienso, me parece que no, o sea, lo último que faltaba desde el punto de vista de esta crisis regional son las peleas limítrofes. Y me parece muy peligroso, y por lo que veo, en lugar de bajar la tensión, se está incrementando, ¿no es cierto? Porque el Perú ha sido un país, fíjate, cerramos las fronteras peruanas el año 13, hace 12 años, con la delimitación marítima con Chile. Y el año 10 también marítima con Ecuador. Y volver nuevamente a los límites, que para nosotros fue un tema fundamental. Yo tengo mi tesis que acá hay una especie de nacionalismo territorial, que es una forma de evadir el patriotismo que debe existir en todo el país, ¿no? Depende de los conflictos fronterizos. Me parece fatal. Y yo creo que es fatal porque además viene de un presidente que yo lo considero progresista, como Petro, ¿no? O sea, que está peleando reformas laborales importantes, en fin, un discurso internacional, y que de repente, de improviso, aparece esto como una especie de meteorito en el espacio, ¿no? Y yo me temo, y por lo tanto, consolida desde el punto de vista, además, una visión de derecha del Perú. En el discurso presidencial, ahora del 28 de julio, la presidenta, más allá de que si quieras o no, habló de los países fallidos. ¿Cuáles son los países fallidos? Bolivia, ¿no es cierto? Venezuela y Cuba, ¿no es cierto? Que son estos países que siempre la derecha los utiliza como campaña, ¿no? Y eso que no estaba en su discurso, porque eso fue una cosa espontánea de la presidenta, ¿no? Con lo cual estaba anunciando su nuevo, no su nuevo, pero ya haciendo pública su alianza con una ultraderecha que está presente y que, en mi opinión, crece además, ¿no? Te digo esto porque como una introducción al tema que hoy estamos hablando, ¿no? Porque ese tema nadie lo tenía en mente. O sea, el tema de Santa Rosa y lo otro, porque se supone que todo estaba cerrado ya. Y en ningún momento, eso como tú bien sabes, fue el Tratado del 22, fue
el otro del 33, ¿no? Que cerraron todas esas cosas, además que fue parte de un proceso mucho más complejo, porque se intercambiaron entre Colombia y Perú territorios que a su vez pertenecían a Ecuador. Es toda una historia que no la pienso narrar acá, pero es un enredo. Volver nuevamente al enredo, ten en cuenta que el conflicto con el Ecuador fue el año de 1841 y se cerró recién ahora con Fujimori, ¿no? Entonces, volver ese tema fronterizo me parece equivocado, ¿no? Creo que Petro, yo no quiero especular, ¿no? Pero me temo que Petro está con problemas internos de tal naturaleza que lo está llevando a eso, ¿no? Porque nosotros no tenemos ese tipo de conflicto. Y además, es una discusión un poco también demagógica, porque si algo están no atendidas, por lo menos en el Perú, creo que también en muchas partes de América del Sur, son las fronteras. Las fronteras son las cosas más dejadas, digamos, por el centralismo de los países o por lo que tú quieras. Y sobre todo en el Perú, yo he visitado varias fronteras cuando era parlamentario andino. También he sido asesor del presidente Paniagua. Fuimos con él a la triple frontera, que es Bolivia, Brasil y Perú, en fin, ¿no? Y realmente las fronteras están bien dejadas de lado, ¿no? Y son, pues, lo pasan Pedro, Sencho y Martín como quieran, ¿no? Y además es un momento de alta migración, cosa que el Perú tampoco ha tenido. Ten en cuenta que el Perú, la primera gran migración fuera de los españoles y qué sé yo, fueron los chinos. Y luego los japoneses, ¿no? Después vieron pequeños grupos, comunidades de italianos, alemanes, en fin. Pero no somos un país de migrantes que entra, que sale. Recién ahora tenemos, por la crisis que vimos ahora, se calcula que hay antes decía que había 3,5 millones de peruanos, ahora se hablan de hasta 4,5 millones de peruanos fuera del país. Hay una gran migración que está habiendo, como migración sobre todo para Argentina, España, ¿no? Entonces es un momento en el cual se juntan varios factores. El tema de la migración, este tema de frontera que no está en la cabeza de nadie, porque ayer, por ejemplo, lo cual me parece muy peligroso, han detenido pues a 2 topógrafos colombianos haciendo mediciones, entonces los han capturado, han usado la bandera. Me parece sinceramente una cosa extraña de un presidente que tú consideras una persona sensata, ¿no? O sea, no hay canales diplomáticos para hacer una posible petición. Hay una reunión antes del incidente ya pactada. Habían condiciones para enfrentar de otra manera ese tema y no salir al público de esa manera, ¿no? Entonces, me parece que ahí en este caso me parece que Petro está muy equivocado. Y además, lo peor que está muy equivocado porque la derecha en Colombia le está dando la razón al Perú. O sea, entonces, paradojas. Es una paradoja, pues, ¿no? Yo creo que contribuye, en mi opinión, más el desprestigio de Petro que otra cosa, ¿no? En Colombia, ¿no? Claro, pero me tomo lo que decías, la hipótesis de que ante conflictos internos es una carta que se suele sacar, la de alentar la construcción de un enemigo exterior y alentar un fervor, como vos decías, que no se trata del patriotismo, sino de otra cosa. En esa hipótesis, que teniendo en cuenta todo lo que decís es posible, porque había una reunión pactada para pronto, podían haberse tomado ahí los canales, también hipotetizando cuánto puede ser también esto aprovechado por Boluarte en su contexto interno, ¿no? De hecho, la va a aprovechar hoy día, supuesto. Al parecer podría estar ya llegando a Santa Rosa, ¿no? O sea, ya han ido los ministros, han levantado la bandera, han lavado la bandera,
se han enredado en la bandera. Sí, por supuesto que lo van a aprovechar, ¿no? Porque además cuando tienes 3% de aprobación, con mayor razón vas a aprovechar el momento, ¿no? Y acá el tema de fronteras sí tiene cierta capacidad de reacción, ¿no? O sea, de sacar tu banderita y todo lo demás, o sea, por eso, pero en todo caso, más allá que sí es posible, y de hecho va a ser así, en mi opinión, el Perú va a aprovechar todo eso, ¿no? El problema lo comenzó Petro. Y se le van a preguntar a Petro por qué lo ha hecho, o sea, por qué no se ha metido en este lío nuevamente, y que además él se mete en otro lío mayor, porque se muere coincidentemente con el problema frontera el candidato Uribe, ¿no? Entonces, me parece extraño porque además las elecciones son el próximo año. Estoy en tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Además, además es un problema aparentemente insoluble, pues, salvo que hay una especie de entrega de territorio, porque el problema que tiene Colombia es que su lado se está quedando sin agua. Entonces, como Claro. se mueven los ríos, ¿no? Puede estar un día seco, otro día mojado. Hace 2 años hubo una sequía en el Perú el año pasado, que el Amazonas era una cosa de desastre, ¿no? Entonces, por eso digo que me parece raro todo esto, ¿no? Es bien raro y que a nadie le conviene. A nadie le conviene. Más aún cuando Estados Unidos está muy interesado en América Latina últimamente, ¿no? Fíjate lo que pasa en Argentina con Milei, va a ganar la derecha posiblemente en Chile, va a ganar la derecha en Bolivia, ¿no? Es un desastre también, ¿no? Y aparece, ¡pum! Claro. Dime. No, que ahí abordaste un tema que también es parte de los argumentos que esgrime Petro y parte de una realidad que es que, claro, Colombia tiene salida al río Amazonas por Leticia y a veces no tiene puerto, no llega al río y lo que dice Petro es que el tratado aquel, que ahí no sabrás decir, los tratados que hay firmados, el espíritu del tratado es darle acceso al agua a Colombia. Pero claro, islas que han surgido después del tratado también, eso ha pasado, la naturaleza ha dicho yo me muevo, hagan lo que quieran con las líneas, pero yo me muevo, islas que van y vienen, agua que sube y que baja, y a partir de sus declaraciones, decir que Perú está ocupando esa isla, se dieron una serie de sucesos, ¿no? Como vos mencionabas, gente que ha clavado la bandera, la visita de Boluarte. Sí. Bueno, y pareciera que estamos en este momento, no sé cómo lo analizás, en esta escalada discursiva y de símbolos que, bueno, no sabemos a dónde puede llevar. En realidad, o sea, lo que me parece raro es que Colombia no puede enviar a unos estos ingenieros de cosas, ¿no? A los topógrafos, ¿no? Es una provocación. Y además, con un discurso de Petro muy agresivo desde mi punto de vista. Muy agresivo, digamos. Nosotros hemos tenido pues una negociación con Chile para delimitar los límites marítimos, no terrestres, ¿no? Ha sido de lo más tranquilo, de lo más juicioso, ¿no? Entonces, y lo del año 98 con Ecuador también fue una cosa muy complicada, pero finalmente yo participé incluso en esa cosa, y también en la otra, en la marítima. Son cosas muy delicadas que tú no puedes tratarlas de esa manera, ¿no? O sea, me parece como aquí hemos un pleito por gusto, ¿no? O sea, miren a Pedro para que escuche Juan, no sé. Y la otra cosa que me llamó la atención, no sé si el discurso es actual, es un gran discurso que ha dado Petro de apoyo total a Venezuela. No sé si tú te das cuenta de eso, ¿no?
cosa que Colombia no estaba muy cercano a Venezuela por las elecciones y esta supuesta o esta alianza o acuerdo más o menos con Brasil. Y de repente entonces a un Petro defendiendo muerte a Venezuela. Entonces, salvo que ellos tengan una evaluación que se viene en América Latina una ofensiva de Estados Unidos, que yo creo que es imposible, ¿no? Fíjate lo que están haciendo con Brasil, ¿no? Que lo han declarado un país peligroso para la seguridad brasileña, lo cual es una locura de Trump, ¿no? Y ya se comienza la gente a organizar de otra manera, ¿no? Y a ver cómo tú resistes el olón que te viene, la ola gigante que te viene de Trump, ¿no? ¿No? Eso es lo que estoy pensando. Interesante ver esto que decís de estas rencillas entre países y debilitamiento de los países de América Latina en un contexto en el que hay un acecho de Estados Unidos monumental porque está perdiendo hegemonía también a nivel global, ¿no? Así es, pero América Latina difícilmente la va a perder. Es decir, o sea, si gana pues la derecha en Chile, en Bolivia, Milei es una cosa absolutamente de manicomio, ¿no es cierto? Va a ir Netanyahu a Argentina, ¿cómo lo van a recibir, digo yo, ¿no? Pero eso me llama la atención, un contexto tan complicado que tenemos, y todos nosotros que tenemos el puerto de Chancay, y que Estados Unidos cada vez que puede nos recuerda que eso es chino, y que por lo tanto ese chino es un peligro, ¿no es cierto? Entonces, también a nosotros nos afecta indirectamente con la presión norteamericana por nuestra relación permanente con la China, que es muy intensa. Para que tengan una idea, la luz eléctrica de Lima la manejan los chinos acá en el Perú. O sea, eso, todos los chinos de acá, en Lima. Entonces, y tienen minas, es el primer socio del Perú. Entonces, me parece que algo va a ocurrir para que haya tantos estos movimientos que uno no los entiende bien, ¿no? Sino que lo comienza a pensar de otra manera. Esa es mi idea. Entonces, yo espero que no se pase a otro nivel más agresivo, que se reúnan. Ahora, tampoco creo que haya un conflicto armado. Eso me parece ya. Pero sí lo que va a haber un endurecimiento de las relaciones entre los países, ¿no? Claro, y eso ya provoca una debilidad en la unidad latinoamericana que es estratégica, ¿no? Termina de torpedear todo, ¿no es cierto? Porque te das cuenta que no funciona nada, ni la comunidad andina en la cual yo trabajé varios años, ni Mercosur, ni lo que creó no sé cuántos, la integración que es fundamental para nosotros, fundamental. Además somos un continente, yo siempre he dicho, extraño, ¿no? Un continente que nace con esta utopía o este discurso unitario, ¿no? O sea, no somos cómo se han conformado los países compares en Asia o en África, es de otra manera, ¿no? Entonces aquí somos, más allá que habrá que discutir esas cosas, pero no somos un subcontinente, incluyendo México, más allá de sus limitaciones, somos un país que tiene una riqueza unitaria. Entonces, de repente estos problemas que hay se presentan e impiden, digamos, en estos momentos, además que te ataca Estados Unidos, plantear temas de unidad, ¿no? Entonces, y yo creo que una presión peruana por el puerto de Chancay y la presencia de China, no sé cómo va a responder el Perú, ¿no? Si está a la derecha, sospecho que va a responder como responde la derecha. Yo ubico en ese contexto el tema colombiano, ¿no? Un conflicto artificial, un conflicto que no tiene una explicación racional, es un conflicto que la única explicación es que Petro no está bien, y no está bien, lo cual se incrementa, como se aumenta con la muerte de este candidato, y una campaña pues está
Bueno, falta menos de un año para elecciones, ¿no? Alberto, técnicamente, bueno, ¿qué dice el tratado que está en vigencia y cuáles son los canales? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Hay una reunión en septiembre? ¿Cuáles son los canales diplomáticos? ¿Cómo debería haber pasado este diferendo, digamos? Bueno, para comenzar, se ha debido aprovechar esa reunión para presentar cualquier observación que uno tiene. De manera muy discreta, ¿no? Yo te contara cómo fue el acuerdo con Ecuador sobre los límites marítimos, fueron muy discretos, ¿no? Porque yo trabajaba en esas cosas. Y realmente aquí tú no puedes tratar esas cosas públicamente de esa manera de improvisar, comenzar a hablar, ¿no? Salvo que lo Y necesites. me parece sentarse a discutir, a conversar, ¿no? Yo recuerdo las modificaciones que se hizo con Bolivia, en fin, ¿no? Son cosas parecidas, pero también se hicieron de manera muy discreta. Entonces, y yo creo que ese es el camino, es la discreción, ¿no? La discreción. ¿No? Porque el pueblo no va a aceptar que eso es Colombia. No va a aceptar, no va a aceptar. Fíjate, para que tengas una idea de estos conflictos regionales, como te dije al principio, la primera protesta que hizo Ecuador sobre sus límites fue el año 1841. Y el protocolo de Río de Janeiro es de 1941, un siglo después. Y después de ese siglo hubo un conflicto armado que terminó en el 19. ¿Tú te das cuenta que esos son conflictos que duran y que te generan un chauvinismo, un patrioterismo, yo digo, pues, territorial, ¿no? O sea, amas los límites, pero no amas a la gente que está dentro, ¿no? Entonces, eso es mi opinión. Tienen que negociar, ¿no? Y tienen que bajar, sobre todo Colombia, el volumen, ¿no? No pueden enviarles a topógrafos, no pueden pisar la bandera colombiana. Eso me parece que son cosas que no se deben hacer, ¿no? Clarísimo. Alberto, antes de despedirte agradeciendo tu tiempo, te hago una pregunta sobre la interna de la carrera electoral en Perú. ¿Cómo la ves? ¿Qué puede Ya, pasar? yo te respondo y también te hago una pregunta sobre Argentina, ¿eh? Fíjate, para que tengas una idea, se han inscrito 45 partidos, ¿ya? Legalmente. Que de esos 40, y tú puedes hacer alianzas. De esas alianzas, de esos 45 partidos, han habido 3 alianzas, un poquito más, 3 o 4 alianzas. El resto va a ir por sus cuentas. Entonces está frente a una superfragmentación, ¿no? Y mi tesis es que hoy día las elecciones, como sinónimo de democracia, no son útiles para resolver la crisis. Porque ya hicimos el ejercicio cuando Vizcarra cierra el Parlamento hace años, ¿no es cierto? Convoca nuevas elecciones, pensando que cerrando el Parlamento, convocando elecciones, eligiendo nuevos parlamentarios, la cosa va a cambiar. Es como muchos artículos se llama el fin del reseteo. Como tú tienes tu teléfono, lo reseteas cuando tienes problemas y vuelve a funcionar normalmente. Ya la democracia, esta no funciona. Mi tesis es que la gente ha roto radicalmente con la política, ¿no? Es No como, alcanza con eso. ya no calza, ya, no le importa. Y yo creo que eso se refleja, tú me corrigieras, como en el caso argentino, estas últimas elecciones, ha bajado la votación, ¿no? Sí, ha bajado la Ha bajado asistencia. Uh-huh. la asistencia electoral. Y también ha bajado en Chile las internas. Hay gente que no quiere votar porque no le interesa. Entonces, eso pasa en el Perú. Tú tienes 3% de aprobación, o 2% de aprobación, 3% del Congreso. Acaban de elegir presidente del Congreso
un diputado acusado de violación, te das cuenta, ya no hay nada que hacer, ¿no es cierto? O sea, los parámetros con los que se manejaba antes la política ahora están en otro lado. Ya puedes encontrar cualquier cosa, ¿no es cierto? Además, hace como 3, 4 meses mataron a una secretaria del Congreso y se discutió la posibilidad de que había una especie de proselitismo, digamos, ¿no? En el Congreso, ¿no? Ya más maleado, como decimos acá, ya no se puede, ya es imposible, ¿no? Y además, la gente no cree en los partidos, no cree en los líderes, no cree en nadie, ¿no? Entonces, y yo creo que, y la otra cosa que te quería decir, yo creo que Argentina cada día se parece más al Perú. ¿No? ¿En qué sentido? Sobre todo en la economía. Uh-huh. Y los ministros argentinos, en fin, como Caputo y todo, hablan de eso. Que el país tiene como referencia Perú. Tienen baja inflación, hay estabilidad económica, pero lo que no dicen es que aquí el 70% es informal. Claro, y la desigualdad. Pero a eso apunta el plan. Uh-huh. Claro, entonces el plan peruano, la política económica de Milei y social y todo lo demás, es Perú. Y está haciendo lo mismo que Fujimori el año 94, 95, cuando construye su hegemonía, ¿no? Porque tengo entendido que está metiendo mucho dinero abajo, con esos fondos. O sea, los más pobres son argentinos. Pero el resto está haciendo un modelo muy peruano. Lo único que falta es el cierre del Parlamento y que haga una nueva constitución. Y no estamos muy lejos porque está gobernando a punta de decreto, que también es algo que empieza a sonar en las derechas de la región. El candidato de Chile, Kast, dijo que él no iba a necesitar en su programa al Congreso. Entonces parece que también es parte de esa crisis de la democracia tal cual la entendíamos y que repercute en la ciudadanía, que tampoco se entusiasma con lo que tiene, ¿no? Es como, para mí, la democracia no es la solución. Y es como una crisis orgánica, ¿no? Profunda. Y lo peor que no hay alternativas de izquierda, ¿no? O sea, no, te iba a preguntar cuál es la solución o qué se hace. Fíjate, yo tengo una polémica acá, ¿no? Las sociedades pueden desplomarse, no explotar, ¿no? Y yo creo que las sociedades también pueden entrar en decadencia, ¿no? Como acá. Acá estamos en un proceso de decadencia, porque todo está en evolución, todo lo que se había avanzado desde el punto de vista de modernidad y qué sé yo, chao. ¿No es cierto? O sea, inclusive bastiones neoliberales como los ministerios de Economía, hoy día ya no. Todo eso está, ¿por qué? Porque mi idea es que estamos frente a un hecho inédito en el país, ¿no? En el Perú. Que el año Velasco liberó, ¿no es cierto?, a los campesinos de esta relación precapitalista, ¿no es cierto? Ahora los hijos de los liberados por Velasco, como Pedro Castillo, que a mí no me gusta ni su golpe de Estado, que su padre era el presidente de la República. Y ahora, si antes el problema es cómo tú te metías a la OCEA con informalidad, hoy han encontrado en todo lo que es la minería ilegal, la coca, el contrabando, nuevas formas de acumulación primaria, para ponerlo en términos más ortodoxos. Se vende, hay más plata en el oro ilegal que en el oro legal. ¿No es cierto? Entonces, y ahora se ha pasado de explotar el oro, además del oro, el cobre. Y está frente a una cosa parecida en la época pre-velasquista, porque acá hay mucha concesión minera para las grandes empresas. Entonces lo que está en disputa es la propiedad, ¿no? Pues ellos requieren de propiedad para poder seguir explotando el oro, porque el Perú es un país
polimetálicos. No es como Chile, que tiene cobre. Acá hay oro, cobre, zinc, un montón de cosas. Entonces, el problema de la propiedad parece como un tema central en esta disputa, y que se esconde bajo el argumento que son ilegales. Sí, son ilegales, por supuesto que son ilegales, informales, por supuesto que son informales, pero el problema es cómo hay una nueva redistribución del mapa físico del Perú en términos de explotación minera, porque así no pueden seguir. Y si algo no puedes tocar, es la propiedad popular. Claro, eso es históricamente también. ¿Eh? Así es. Nadie sabe lo que se puede venir. O sea, yo estoy hablando de una especie de proto-burguesía, una nueva burguesía, o una nueva élite, digamos, más plebeya, ¿no? Producto de estos negocios informales y legales, ¿no? Alberto, te queremos agradecer mucho tu tiempo. Seguramente te volveremos a molestar para seguir viendo cuestiones de coyuntura nacionales e internacionales. Y bueno, hasta cualquier momento, y gracias por tu análisis de la situación en el río Amazonas y también dentro de la política peruana. Me parece que mientras menos, esperemos francamente, ojalá que se yo como ciudadano parlamentario andino vivo en Colombia, tengo unos amigos colombianos, en fin, aquí me quedo. Muchas gracias por la invitación y disculpa las molestias que te fue la luz, la batería, y todo lo demás. No, por favor. Alberto, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y de ustedes nos despedimos hasta la entrevista que sigue. Seguramente a las 5 noticias verán todos nuestros contenidos de NTV Info y los podrán comentar y compartir siguiéndonos en todas las redes. Hasta la próxima.